Bendito Padre, te agradecemos por esta mañana en la cual tú nos regalas un día precioso, porque nos has dado la vida, Señor. No importa el clima, lo importante es que tú estás con nosotros. Te pido, Padre, que en esta mañana nuestro entendimiento se abra y podamos comprender, Señor, esas verdades espirituales del consejo de tu palabra. Señor, porque tú eres tan bueno, que nos has dado grandes y gloriosas promesas, entre ellas, Señor, la sanidad, la liberación, Padre. Y nos permite, Señor, recibir esta semilla en nuestro corazón, la cual nos va a preparar para ver, Señor, tu gloria en nuestros corazones. Gracias por cada persona en este lugar, y que si alguno está enfermo, oprimido por alguna enfermedad, que pueda ser libre mediante el poder del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Yo quiero que nos vamos para Éxodo capítulo 15, versículo 26, que esta es la cita base que vamos a estar tocando en todos los temas. Éxodo capítulo 15, el versículo 26. Éxodo 15, 26. Hay una pregunta muy importante. ¿Será la voluntad de Dios sanar como en el pasado a todos los que están necesitados por causa de la enfermedad? Aquellos que están afligidos por la enfermedad. En Éxodo 15, 26 se nos dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Qué bonita esta promesa. Digan conmigo: porque yo soy el Señor, tu sanador. Nosotros como hijos de Dios tenemos un médico personal, que es el Señor. Hoy en día yo sé que la mayoría de nosotros estamos afiliados a una EPS, y muchas veces cuando nos enfermamos corremos primero al médico y se nos olvida que tenemos un médico personal. Y una frase que decía un evangelista que fue muy usada por Dios era esto: nunca vaya al médico sin ir primero a su sanador personal. Si usted va a Dios y no es sanado, entonces recurra al médico, pero primero vaya a la fuente principal de la sanidad, que es nuestro Dios. Les dije que en cada reunión pues vamos a tener algunos testimonios de sanidad de lo que Dios ha hecho en el pasado. Le pido el favor a Mauricito y a Huguito y a doña Nidia que pasen por aquí un momento. Vamos a dar por ahí unos 5 o 6 temas que tienen que ver con la sanidad, y vamos a estar dando diferentes testimonios. Pasen acá, mis hermanitos, para que puedan contar a la iglesia sus testimonios. Recuerden que desde el punto de vista bíblico, el testimonio es el pan de la fe. Y muchas personas, cuando comienzan a escuchar los testimonios, comienzan a ser fortalecidos, su fe comienza a crecer, y también pueden creer por su milagro y por su sanidad. Comencemos por aquí con nuestro hermano Huguito. ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Es un privilegio contar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. 16 años ya llevo en el Señor, gloria a Dios. Lo que el Señor comenzó a hacer en mi vida fue una transformación sobrenatural. Quiero contarles a los que no me conocen, yo estaba en las drogas, duré 5 años allí en un estado de depresión, eso es un estado que no lo deseo a nadie. Gracias a Dios mi madre comenzó a orar por mí y Dios se comenzó a manifestar sobre mi vida. Es un milagro sobrenatural el yo poder estar en este lugar y poder compartirles a ustedes ese testimonio de vida. Amén. Gloria a Dios. Después de eso, de esas manifestaciones, porque tendría que tener mucho tiempo para contarles todo lo que ha hecho Dios en mi vida, de las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Ya en la vida cristiana he experimentado el poder de Dios de muchas maneras. En la enfermedad lo he experimentado. Recuerdo que comenzando la vida cristiana yo trabajaba en un lugar y de repente en Toptec, Juan me conoce, allá yo trabajaba en un puente grúa y yo tenía que estar agachándome y parándome. 3 meses enfermo. De repente yo recuerdo las promesas de mi Padre Celestial en ese entonces, y una tarde comienzo yo a orar
y le digo: Señor, tú eres mi sanador. Comencé a experimentar el poder del Espíritu Santo. Recuerdo que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es como fuego, ¿sí? De repente yo estaba en oración en esa tarde, pongo mi mano en la parte afectada y creo por fe que el Señor me está sanando. De repente me acuesto a dormir y siento como un fuego aquí en la columna. Y en ese momento me despierto yo y yo pensé que era un sueño. Y yo decía: no, esto es un sueño. Cuando a la verdad yo decía: no, esto es real, es el Espíritu Santo que me está visitando. En ese momento yo sentí la voz de Dios que me decía: párate y pruébate. Y en ese momento me paro como si nada. Se fue el dolor, se fue la dolencia, sentí ese calor en la parte afectada y hasta el día de hoy sano para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? ¿Puedo contar? ¿Ya? Sí. Amén, amén, amén. Iglesia, buenos días. Pues yo tengo para dar el testimonio que sufría de sinusitis. Eso era algo muy fuerte, muy tremendo. El sol me afectaba, la lluvia, el frío, me tenía que hacer inyectar. Y pues era muy fuerte. Y entonces, pues no sé la verdad en qué momento, pero sé que el Señor me sanó. No, ya se acabaron los síntomas, no más dolor, porque me tenía que hacer inyectar casi, pues cada que me daba eso muy frecuente acá, en estos días de, por ejemplo, como hoy, como el día de ayer, tan fríos, eso me afectaba mucho, y eso era pues un dolor en la cara, en la cabeza, en todo el cuerpo, me daba fiebre, muy tremendo, pero el Señor, nuestro sanador, a Él sea toda la gloria, toda la alabanza. También, hablo por usted. Sí, y a mi madrecita el Señor también la sanó de la artrosis. Le sanó acá de la artrosis hace varios años y la gloria sea para el Señor. Artrosis. Amén, toda la gloria. Muchas gracias, mis hermanitos. Podemos ver que como hijos de Dios tenemos un médico personal, un Dios que nos sana. Y que podemos clamar directamente a Dios y Dios trae la sanidad pues a nuestras vidas. A veces Dios nos sana a través de un ministro, a través de un hermano, a través de una campaña de sanidad, o también cuando oramos personalmente, el Señor hace su obra en nuestros corazones. Él es el Señor, nuestro sanador. La nación de Israel fue una nación completamente sana, porque cuando ellos caminaban bajo la presencia de Dios, la sanidad estaba en sus cuerpos físicos. Pero cuando ellos se rebelaban y se volvían en contra de Dios, venían como consecuencia plagas, venían enfermedades, venían dolencias. Pero cuando se arrepentían, el Señor nuevamente los respaldaba. El Señor los restauraba, porque la voluntad de Dios es la sanidad. No importa qué dolencia tengas, qué enfermedad tengas en esta mañana, debes comenzar a confiar de que Dios te va a sanar, que Dios te va a liberar. Y no importa la enfermedad, no te compliques pensando: no, es que esta enfermedad es terminal, es muy grave, es degenerativa. No pienses en eso, solamente confía que Dios es nuestro sanador. Vamos a ver primero unas citas bíblicas del Antiguo Testamento. Salmo 105, versículos 37. Usted puede ir copiando estas citas porque te van a servir como promesas para la sanidad en tu cuerpo. Salmo 105, versículo 37. Salmo 105, versículo 37. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Esta cita se refiere a la salida de los hijos de Israel de Egipto. ¿Y cómo salieron? Primero, ellos salieron con una bendición económica, porque Dios mandó a los israelitas el pedir alhajas y joyas a los egipcios, y por el temor de Dios que había caído en ellos, dice que entregaron todo el oro a los israelitas y salieron prósperos. Pero ahora también dice que no hubo ningún enfermo en sus tribus. Quiero que se imaginen un pueblo que tenga 3 millones de personas, que son esclavos, que se alimentan mal,
que están en medio de un sol abrasador, siendo castigados continuamente, llenos de temor. ¿Cuántos enfermos no había en una población de 3 millones de personas? Aquí en Manizales son más o menos 500,000 personas. Y de 500,000 personas hay 700 personas que se hacen diálisis, 700 más o menos. Sin contar los que están con cáncer, los que están con SIDA, los que están con diabetes, los que sufren de epilepsia. Se contarían por decenas de miles de enfermos. Y eso que tenemos clínicas, tenemos medicamentos. Ahora imaginémonos Israel en Egipto, en una situación tan fuerte de esclavitud. ¿Cómo estarían de enfermos? Problemas de columnas, hernias, cánceres, todo tipo de enfermedades. Y la Biblia dice que no hubo enfermo en sus tribus. ¿Cómo se dio a luz ese milagro? Llegó el día en que ellos tenían que salir de Egipto y Dios le dijo a Israel: dile a mi pueblo que sacrifiquen por familia un cordero de 1 año. La sangre del cordero la van a colocar sobre las ventanas y sobre las puertas. Cuando pase el ángel de la muerte no les tocará. Y dice, y van a comer el cordero, lo van a comer completo. Recuerden que en aquel tiempo todos los sacrificios eran un tipo o una sombra del Señor Jesucristo que sería sacrificado a futuro. Y ellos, aunque no eran conscientes, ellos estaban participando ya de la obra de Cristo en sus vidas, porque lo estaban comiendo simbólicamente, aunque no lo entendían, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice que cuando sacrificaron el cordero pusieron la sangre. ¿Qué significa eso? Ahí vino la redención a Israel. Ahí fue donde nació la salvación de los israelitas, y comieron el cordero, que significa es creer en Cristo. Nosotros creemos en Cristo, recibimos sus beneficios al creer en Él. Y entonces cuando comieron el cordero, algo comenzó a suceder. Todos los enfermos de Israel se sanaron. Y más porque iban a salir a unas temporadas al desierto y de caminatas muy largas. Y entonces Dios trajo una sanidad general a todo un país. Y el que estaba torcido comenzó a enderezarse. Huesos desviados volvían a su lugar. Los que estaban sordos comenzaron a escuchar. Los que eran cojos fueron sanados. Los que tenían tumores comenzaron a ser sanos por el poder de Dios. Y por eso Dios les da esta promesa: yo seré vuestro sanador. Y en los salmos se corrobora que no hubo ningún enfermo en sus tribus. Piensen en eso. Más de 2 millones de personas, tirando a 3 millones, y todos sanos. Esa era la sanidad del Padre en el Antiguo Testamento para toda la nación de Israel. Y quiero decirles que esa promesa no ha cambiado. Él sigue siendo el sanador en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él es el mismo que no cambia en esa área específica de la sanidad. Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, el versículo 20. 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó. Resulta que Israel vivían en una naturaleza pecaminosa. Ellos eran incircuncisos de corazón, duros de cerviz. ¿Por qué? Porque ellos no habían nacido de nuevo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Yo no puedo decir que la iglesia es incircuncisa ni que es dura de cerviz. ¿Por qué? Porque es que el Señor ya nos dio un nuevo corazón a través del nuevo nacimiento, mientras que Israel no había nacido de nuevo. A causa de eso, ellos continuamente se rebelaban contra Dios, y la consecuencia es que les venía maldición, les venía enfermedad, les venían dolencias. Pero cada vez que ellos se arrepentían, ¿qué hacía Dios? Enviaba su palabra y los sanaba nuevamente a todos. Dios quiere sanar. Dios envía su palabra. Y así nosotros, cuando oramos por enfermos a larga distancia o en otros lugares, podemos enviar la palabra de Dios. Por tus llagas que sea sano,
Porque su palabra dice: no morirás, sino que vivirás y contarás las obras poderosas del Señor. Y cuando tú envías la palabra, ella lleva el fruto para lo que fue enviada. Deuteronomio 8:4. Miremos un poco más de ese Dios sorprendente de la nación de Israel, que es nuestro Dios y Padre. Deuteronomio 8, el versículo 4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Era tan hermosa la protección y el cuidado de Dios para su pueblo, que la Biblia dice que la ropa de ellos durante 40 años no se desgastó, ni los zapatos o las sandalias que usaban se acababan, se mantenían intactas por el poder del Señor. Pero dice algo más: y nunca se les hincharon los pies. ¿Cuántos de los que están aquí salen a caminar un poco y los pies se les hinchan? Comienzan a dolerles las pantorrillas, comienzan a dolerles los músculos con un ratico de caminata. Pues Israel estuvo caminando 40 años en el desierto, jornadas que eran muy duras y en el desierto, y la Biblia dice que sus pies nunca se hincharon. Si tú tienes pie que se hincha, que se inflama, que se afecta por las caminatas, dile: Señor, si eso lo hiciste con Israel, hazlo también conmigo. Sana mis pies, sana mis venas, sana mis arterias, sana mis articulaciones, y Dios lo va a hacer. El pie nunca se les hinchó. Deuteronomio 29:5. Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. El tema de hoy se titula: la sanidad es para todos. La sanidad es para todos. Deuteronomio 29, el versículo 5 dice: y yo os he traído esos 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado ha envejecido sobre vuestros pies. O sea, cuando la bendición de Dios llega, la bendición llega, como dice el pastor Jairo, en todas las áreas. Es una prosperidad integral, que Dios bendice tu alma y te salva, pero eso es la entrada también a todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Hay cristianos que se conforman solamente con el beneficio de la salvación. Ay, soy salvo, ya salvé el pellejo del infierno y esto es suficiente. Quiero decirles que esa no es la voluntad de Dios, porque Dios te salvó, sí, para que estés con Él, pero también para que en esta tierra puedas tener todo lo que necesitas en cada área de tu vida. En el área física, en el área espiritual, en el área mental, en el área económica. Porque la bendición de Dios es integral, pero la bendición principal es la salvación. Ya con la salvación estamos más que bendecidos. Pero Dios quiere que te aproveches. Dios quiere que tú tomes todos los beneficios que tienen que ver con la salvación. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Versículos del 4 al 9. Números 21, versículos del 4 al 9. Números 21, versículos del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. En otras palabras, se sanaba.
En una de las ocasiones en que Israel se rebeló contra Dios y contra Moisés, dice que Dios envió como consecuencia serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas. Y comenzaban a morder a aquellas personas que habían murmurado contra Dios y contra Moisés. El pueblo se arrepiente, pide misericordia. Moisés clama a Dios y dice la escritura que Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y pégala en un palo y ponla al alto. Y toda persona que sea mordida por la serpiente y mire luego la serpiente de bronce será restaurado, será sanado. Entonces, aunque Israel pecó, al arrepentirse, Dios mostró que era su voluntad sanarlos a todos, porque la Biblia dice: y todos los que miraban la serpiente de bronce eran sanados. Todos eran sanados. Nosotros sabemos que fuimos mordidos por el enemigo a causa del pecado. Y el pecado está en nosotros, y por el pecado ha venido enfermedad, ha venido ruina, han venido muchas situaciones a nuestra vida. Pero la Biblia dice que así como la serpiente de bronce fue alzada, así también el Hijo de Dios fue alzado, para que todo aquel que lo mire a Él y crea en Él sea salvo y sea también sanado. Vamos a leerlo en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 13 y 14. La pregunta es: ¿qué representaba la serpiente en esa asta? Era una representación de Satanás siendo derrotado en la cruz del Calvario, porque esa asta y esa serpiente clavada representaba el Calvario y representaba la derrota de Satanás, la derrota de las tinieblas, la derrota de la enfermedad, la derrota del pecado, la derrota de los demonios. Y por eso, en esa victoria de Cristo, cuando lo miramos a Él, entonces el Señor trae a nuestras vidas la salvación y también los beneficios de la salvación, como lo es la sanidad. En Juan capítulo 3, el versículo 13 y 14 nos dice lo siguiente. Juan 3, versículo 13 y 14. 13 y 14. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué fue levantado el Hijo de Dios? Para sanar las consecuencias del veneno del pecado. Cristo es el antídoto para el pecado. Él es el que nos sana de nuestras enfermedades, porque Cristo no solamente llevó el pecado, sino que Cristo llevó también toda enfermedad en el Calvario. Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo y lo miramos a Él en fe, recibimos los beneficios del Calvario. Isaías 53. Isaías capítulo 53. Entonces podemos ver por estas citas que el Padre sanaba a todos en Israel, no a unos, sino que la sanidad era otorgada para todos. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Isaías 53, versículos 4 y 5. (53, 4 y 5). Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos, no seremos, digan, fuimos curados o fuimos sanados. La Biblia nos dice en el versículo 4 que Cristo llevó no solamente la enfermedad, sino que Él también llevó las dolencias. Porque hay personas que tienen dolencias en el cuerpo aunque no tienen una enfermedad, pero Cristo llevó tanto las enfermedades como las dolencias que vienen al cuerpo de las personas. Debemos entender que cuando las personas venían individualmente a Cristo por sanidad, eso se llama una bendición individual, una bendición personal para el que lo buscaba. Pero cuando Cristo hizo la obra del Calvario, la hizo para todos.
Cristo sanaba individualmente, pero la obra del Calvario fue para todos, para que todos puedan acercarse a Él, para que todos puedan recibir de sus beneficios y de su bendición. La mayoría de personas solamente saben que cuando Cristo murió en el Calvario cargó con los pecados de la humanidad, y por lo tanto el Padre se separó de su Hijo. Se produjo la muerte, que significa separación. Dios se separó de su Hijo y el Hijo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero la Biblia dice en Isaías capítulo 53, 4 y 5 que Cristo no solamente llevó el pecado, sino que también llevó todas las enfermedades. Así como Él cargó el pecado en su cuerpo y experimentó el juicio sobre su cuerpo, la destrucción del pecado en su vida, así también Cristo experimentó todas las enfermedades en su cuerpo. Cristo sintió lo que es el cáncer de pulmón. Cristo sintió lo que es el cáncer de páncreas. Cristo sintió lo que es la diabetes en el cuerpo, las enfermedades de la sangre. Él sintió la sordera, la ceguera, las migrañas, porque todas las enfermedades cayeron sobre su cuerpo. Si una persona con una sola enfermedad y se afecta tanto y puede quedar postrado en una cama hasta que se muere, imagínese Cristo no solamente con los pecados de la humanidad, sino sintiendo todos los dolores al mismo tiempo, sintiendo todas las enfermedades al mismo tiempo. Esto es tremendo. ¿Y por qué Cristo pudo soportar eso? Porque Él estaba bajo el poder del Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo el que lo sostuvo para soportar semejante presión, para soportar semejante peso que vino a su vida. Él llevó la enfermedad y Él llevó también el pecado, y eso lo debemos entender. Entonces, cuando tú ores, dile: Padre, gracias, porque el Señor Jesucristo no solamente lavó mi pecado, sino que me sanó de toda enfermedad. Él ya sufrió lo que yo estoy sintiendo. Él experimentó este dolor. Por lo tanto, Padre, soy sano por la obra del Calvario. Soy sano por la obra de Jesucristo. Él ya llevó toda enfermedad, te echó fuera de mi cuerpo, como hizo Huguito. Mire que nadie oró por él, él mismo oró por él. Se puso la mano en la columna, reclamó las promesas de Dios, dijo: Señor, es que tú me sanaste, Señor, tú lo hiciste. ¿Y qué sucedió? Lo visitó el Espíritu Santo, el poder de Dios en fuego, y fue completamente sano hasta el día de hoy, porque esas promesas son para ti. Lo que Cristo hizo, lo hizo para nosotros, y nosotros debemos apropiarnos de todas las bendiciones de Cristo. El Padre se goza cuando su pueblo disfruta de los beneficios de Cristo. Cristo nos salvó, pero también nos bendice con la sanidad, también nos bendice con la liberación. Por lo tanto, debemos creerlo, porque todas las cosas que Dios hace para nuestras vidas las hace a través de la fe. Él ya llevó. La pregunta es: ¿en qué tiempo se encuentra la sanidad? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? Les hago esa pregunta. ¿Qué piensan? ¿Dónde está la sanidad? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? ¿Cuántos dicen que en el pasado? Levante la mano. Ni uno. Muy bien. ¿Cuántos dicen que en el presente? Bueno. ¿Y cuántos dicen que en el pasado? En el futuro. Gracias, pastor. Que en el futuro. Ninguno que en el futuro. Bueno, quiero decirle que nuestra sanidad se encuentra en el pasado, porque Cristo ya llevó las enfermedades. Cuando nosotros miramos en dirección a la sanidad, no miramos al futuro, ni tampoco miramos en el presente, sino que miramos en el pasado. Isaías, cuando lo escribió, era una obra que se iba a cumplir a futuro, era una promesa, pero ahora ya es una promesa cumplida. Cristo ya murió, ya llevó la enfermedad, ya llevó el pecado, ya llevó las dolencias. Y cuando tú reclames tu sanidad, di: porque Cristo ya llevó, Él ya hizo la obra, Él ya quebrantó esta enfermedad, y yo reclamo sanidad en el nombre de Jesús. Démosle ese aplauso a Cristo. Él es tu sanador. Salmo 103. Salmo 103.
versículos del 1 al 3. Salmo 103, versículos del 1 al 3. 103 del 1 al 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire, hay beneficios al estar unidos a Cristo. Hay beneficios al tener la fe en el Dios del cielo. ¿Y cuáles son los beneficios? Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos pecados perdona Dios? ¿Te perdonó el 10%? ¿El 50%? ¿El 90%? ¿O te perdonó el 100% tus pecados? Si el Señor no te perdonara el 100% de los pecados, estarías perdido, estarías condenado. Pero aquí dice, Él perdona todas las iniquidades. Y la segunda parte del 3 dice, y el que sana todas tus dolencias. O sea que el Señor no te quiere sanar en parte, el Señor te quiere sanar completamente. Pastor, es que tengo como 7 enfermedades. Con que el Señor me sane de 2 quedo contento. No, el Señor te quiere sanar de las 7 enfermedades. El Señor te quiere liberar de todas las aflicciones. El Señor quiere quitar todas tus dolencias. No te conformes con una sanidad. Pídele al Señor que te sane de toda enfermedad, que te sane de toda dolencia, porque la gracia del perdón es la misma gracia que trae la sanidad. David, que escribió este salmo, él sabía que la gracia de la sanidad era un beneficio universal para todos, así como lo es la gracia del perdón. Así como Dios quiere perdonar a todos, también Dios anhela sanar a todos y de toda enfermedad y de toda dolencia. La sanidad es para todos. Vamos a entrar ahora al Nuevo Testamento y vamos a ver que la sanidad del Nuevo Testamento también es para todos. Esa es una promesa o un principio que no cambió, sino que es eterno. Jesús nunca hizo acepción de personas en cuanto a la sanidad. Él los sanaba a todos, porque la gracia de la redención y de la sanidad es para todos. Y nunca hubo una persona que viniera en vano delante de Jesús que no recibiera su sanidad o su milagro. Y tampoco hubo una multitud tan grande en la cual Jesús le negara la sanidad a alguno, porque el Señor los sanaba a todos. Esa es la gracia del Señor. No, el Señor sanó a mi mamá, pero yo creo que a mí no. No, el Señor sanó al pastor, pero no, a mí está como complicado. No es que la situación de otro era más suave, en cambio la mía es muy delicada. Entonces yo creo que el Señor sí sana a otros, pero a mí no me sana. No, debes comenzar a creer que la sanidad es para ti. Y la fe en la palabra va a traer la sanidad a tu vida. Leamos algunas citas bíblicas. Mateo 4, 23, 25. Mateo capítulo 4, versículos 23, 25. Mateo 4, 23, 25 dice: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando algunas enfermedades, solamente las gripas. Ahí dice así, no, solamente las fiebres, solamente los problemas estomacales, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué nos dice Isaías 53:4? Que Él ciertamente llevó ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando Cristo vino, estaba ya actuando proféticamente en lo que se había dicho de Él, y por eso sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Podemos ver por esta cita que Cristo sanaba a todos, no importa lo que tuvieran, problemas mentales o problemas de enfermedades o dolencias en el cuerpo, todos eran sanados. Lo mismo que el Padre hacía en el Antiguo Testamento, ahora Cristo lo está haciendo en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Mateo 9, versículos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y nuevamente, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Encontramos al Señor nuevamente que sanaba a todos los que se acercaban a Él. Y si tú te acercas a Jesús, Él te va a sanar, Él te va a liberar en este día. Pero tú tienes que confiar, tú tienes que creer que la sanidad es para ti. Tú tienes que creer que no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Tú tienes que comenzar a levantar tu nivel de fe en el área de la sanidad, para que la sanidad se haga real en tu vida. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y se repite: y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia. Resulta que las multitudes eran tan grandes que Cristo no tenía el tiempo para atender tantas personas. Entonces tuvo que depositar su autoridad y delegarla en otros obreros para que predicaran y para que sanaran los enfermos. Versículos 7 y 8. 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y mire la orden que Dios nos da, es una orden: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. En otras palabras, lo que Dios hace por el Espíritu Santo no se puede cobrar. Si alguien se sana, él no puede pagar esa sanidad. Si alguien se libera, no puede pagar esa liberación. A mí me ha pasado. En algunas partes hemos orado por enfermos y Dios ha hecho cosas a veces extraordinarias, y ha venido gente a pagarme la sanidad. Pastor, mire, por la sanidad, porque no entiende. Yo le digo: hermano, no, líbreme el Señor. Donde reciba eso se me pega la lepra de Naamán, que fue un hombre que codició el oro y la plata que Eliseo no quiso recibir de un hombre que se sanó. Hermano, ni la sanidad se cobra, ni la liberación, ni la consejería, porque todo lo que Dios hace, lo hace gratuitamente para que todos tengan acceso a la sanidad de Dios, a la liberación de Dios, al perdón de Dios. Cuando el billete se pone de por medio, entonces, hermano, se salen de la gracia de Dios. Y he conocido ministros, desafortunadamente, que cobran por la sanidad, que cobran por la liberación. Una vez en una campaña escuché a un evangelista que era usado por Dios y dijo: ¿cuánto vale la sanidad de un cáncer? Vale como 40 millones. Entonces traiga siquiera 1 millón a este lugar. Eso se llaman traficantes del evangelio. Lo que la iglesia hace en amor para Cristo, da sus diezmos, sus ofrendas, bendice la obra del Señor. Claro, es necesario, porque la obra lo necesita, los ministros lo necesitan, el evangelio lo necesita. Pero todo lo que Dios hace, lo hace por amor, y lo hace gratuitamente, y no se puede cobrar. Mateo 12:15. Mateo 12:15. 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a los ancianos, sanaba a los niños, o los sanaba a todos. Si Él los sanaba a todos, es porque la sanidad es para todos.
Es para ti y es para mí. Comienza a creer nuevamente en sanidad. Comienza a creer nuevamente en tu liberación. Comienza nuevamente a creer en la gracia de Dios para tu vida. No te alegres de que otros se sanen. Alégrate también porque tú te vas a sanar. Mateo 14:14. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Las multitudes lo seguían por el poder de Dios que se manifestaba en él. Y de esas multitudes, los que estaban enfermos, todos fueron sanados por el poder de Cristo. Mateo 14, 34 al 36. Mateo 14, 34 al 36. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Y le trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaban sanos. Todos los que tocaban a Jesús quedaban sanos, porque la gracia de la sanidad es para todos y no para unos cuantos. Aquí ya la gente tocaba la ropa al Señor. ¿Por qué? Porque ya había sucedido un episodio en que una mujer con flujo de sangre había tocado al Señor Jesucristo el borde de su manto y se había sanado. Y el Señor hizo que ella contara el testimonio públicamente. Y los que lo escucharon esparcieron la noticia de esa sanidad a través de tocar el borde del manto del Señor. Y desde ahí en adelante las multitudes no solamente pedían que lo sanaran, sino que también tocaban el borde del manto del Señor y recibían inmediatamente la sanidad. Hoy vas a tocar el borde del manto del Señor. Hoy a través de la fe vas a recibir lo que tú necesitas de parte del Señor en esa área. Lucas capítulo 6, versículo 17 al 19. Lucas 6, versículo 17 al 19. Lucas 6, 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba. ¿Cuántos? A todos. Hermano, entiéndelo. En el Antiguo Testamento el Padre los sanaba a todos, y en el Nuevo Testamento Cristo sigue con lo mismo. Los sanaba a todos, no a unos cuantos. Hoy le vas a decir: Señor, la sanidad es para mí. Señor, he estado atormentado con esta enfermedad muchos años. La artrosis, las articulaciones se han desgastado. Señor, tengo un problema del colon, del hígado. Señor, tengo estos cálculos que me afectan mucho. Hoy dile: Señor, la sanidad es para todos. Y en esa palabra todos estamos incluidos nosotros. Marcos 9, 14 al 29. No lo vamos a leer porque el tiempo no nos da. Estoy tratando de hacer un resumen. Marcos capítulo 9, 14 al 29. Se nos habla de un joven que tenía epilepsia. El padre trae el muchacho a los discípulos de Jesús y oran por él, le imponen manos y reprenden y todo, y el joven no se sana. Baja Jesús del monte, le traen el muchacho a Jesús, y el padre dice: Señor, he traído a mi hijo a tus discípulos porque sufre de esta enfermedad de epilepsia o tiene un espíritu, y ellos no le pudieron sanar. Y el Señor dice: oh, generación incrédula. Reprendió la incredulidad de sus discípulos, y luego oró por el muchacho, reprendió el espíritu, lo revolcó y salió, y el joven fue completamente sanado. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque los ministros o tú ores por otra persona y no se sane, no quiere decir que no era la voluntad de Dios sanarlo.
Lo que está demostrando es que necesitamos aumentar el nivel de nuestra fe y necesitamos pedirle a Dios que aumente esa unción de sanidad para poder ver más personas sanas hasta que llegue el momento en que todos sean sanos. A mí me gusta escuchar las biografías de los hombres de Dios y uno era Smith Wigglesworth. Él resucitó 23 muertos, sanó. Dios lo usó para sanar a más de 2.800 personas paralíticas. Y él tenía un don que todos los enfermos con cáncer eran sanados. No importa en el estado en que iba el cáncer, iban personas con cáncer de piel, de rostro, donde les faltaba ya medio rostro, media cara. Y cuando él oraba, a los 2-3 días volvían con el rostro totalmente restaurado. Entonces, hermanos, debemos orar para que Dios aumente el nivel de nuestra fe, para que Dios nos dé una unción especial, para que el pueblo crea y así podamos ver que todos sean sanados, que todos sean liberados, que todos sean restaurados. Ahora, en Hechos 10:38 se nos dice lo siguiente. Hechos 10:38 es un resumen del ministerio de Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios le dio la unción del Espíritu a Jesús y él sanó a todos los que eran oprimidos por el diablo, sea con enfermedades físicas, con dolencias, con opresiones. A todos los sanaba el Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Y hoy en día me sorprende ver predicadores que son tan usados en la predicación del evangelio y que no creen en la sanidad, que dicen que la sanidad eso fue para el Antiguo Testamento o que fue solamente para el tiempo de Jesús. Y entonces, al negar la sanidad, al negar los dones del Espíritu Santo, le están robando la gloria que Dios tiene para su pueblo. Están robando los beneficios del evangelio, están robando los beneficios de la salvación, porque Cristo murió no solamente para el perdón de pecados, sino también para restaurar tu cuerpo en el área física. Ahora quiero terminar hablando un poquito de la iglesia primitiva. Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. Le llaman la iglesia primitiva, pero en realidad los primitivos somos nosotros, porque esa iglesia sí veía la gloria del Señor. En cambio nosotros, hermano, nos falta todavía mucho. Juan 16, 7. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Cristo fue bautizado, recibió el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, restauraba a las personas, les hacía libres por el poder del Espíritu. Y Cristo les dice a sus discípulos: miren, yo estoy limitado por un cuerpo físico, no puedo estar en todas partes al mismo tiempo, hay mucha necesidad, por eso les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Espíritu Santo que está en mí va a venir sobre ustedes, y ahora el ministerio que está en mí va a continuar a través de ustedes. Por eso dice la Escritura que convenía que el Hijo de Dios se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Y el ministerio de Cristo de sanidad, de liberación, está vigente en la tierra. ¿Cómo? A través de la iglesia. Y recuerde que no somos nosotros, sino que es Cristo el que vive en su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y ahora el Señor actúa en este mundo a través de nosotros. Juan 14, 12 al 14. Para mí esta es una de las promesas más grandes que Jesús le hizo a la iglesia antes de morir y resucitar. Juan 14, 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí. ¿Usted cree en Cristo? El que cree en mí, las obras que yo hago. ¿Qué obras hacía Cristo? Sanar, liberar,
salvar, predicar, las mismas obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores obras, porque yo voy al Padre. ¿Y cómo se van a dar esas obras? Versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, la sanidad, la liberación, la restauración, la provisión, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El propósito de todas las obras que Dios hace es que Él sea glorificado a través de su Hijo bendito. Que a través de Cristo el Padre reciba toda la gloria y toda la honra. Entonces Cristo murió y resucitó y envió su Espíritu Santo en Pentecostés sobre 120. Y de esos 120 pasó a 3,000 la unción, y luego a 5,000, y hasta los días de hoy llegó a nosotros. Y esa iglesia comenzó a hacer las mismas cosas que el Señor Jesús hacía. Vamos a ver unas citas. Hechos capítulo 4, versículo 24. Hechos capítulo 4, el versículo 24. Hechos 4, 24. Que fue la primera persecución de la iglesia. Tomaron a Pedro, lo azotaron, luego lo sueltan, llega a la iglesia y mire lo que hicieron. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pasemos al versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Jesús. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ellos oraron para que el poder de Dios fuera liberado en el momento de la predicación, porque nunca podemos separar la predicación del poder de Dios, ni viceversa. A medida que predicamos, Dios obra. A medida que evangelizamos, Dios se manifiesta, y debemos orar: Señor, trae milagros a la iglesia, trae sanidades, trae liberación. Que todos los que lleguen cautivos por las fuerzas de las tinieblas, cuando lleguen a la iglesia, encuentren la unción que les haga libres, que les libere, que les sane, que les restaure. Hechos 2:43. Hechos 2:43. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo que estaba en Jesús ahorita pasó a la iglesia. Hechos 4, versículo 33. 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Había poder en la predicación, había unción en la predicación. Hechos 5, versículos 12 y 16. Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La iglesia continuó con el ministerio de Cristo. Y aquí comenzamos a ver obras mayores que Cristo no vio, porque en la Biblia no se registra que Cristo con su sombra sanara a los enfermos, pero Él prometió que sus discípulos harían obras mayores. Y aquí Pedro, con solo pasar, la sombra de Él daban los enfermos y se sanaban. ¡Qué unción tan tremenda! Pero no era Pedro, era Cristo a través de Pedro. Hechos capítulo 6, versículo 8. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder,
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí encontramos que ya no eran solamente los apóstoles los que se movían bajo el poder de Dios, sino los diáconos de la iglesia primitiva. Y dice que Esteban veía milagros, prodigios y señales, porque la unción de Dios es para todos. Hechos 8, versículos del 4 al 8. 8 del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuáles? Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La iglesia comenzó a moverse en el poder de Cristo. La iglesia comenzó a estar bajo la unción del Espíritu Santo. Hechos 8, 37 al 40. Ya voy a terminar. Hechos 8, 37 al 40. Y se habla de Felipe el evangelista. 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. ¿Qué sucedió? Felipe bautizó un hombre, un eunuco que venía de Etiopía, un alto funcionario de la reina Candace. Pero dice que cuando lo bautizó y salen del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. O sea, lo tomó de ese lugar y lo puso en otro lugar. Lo llevó de un lugar y lo puso cerca de un pueblo. Y la Biblia no registra que Jesús hizo eso, porque cosas mayores harían sus discípulos. ¿Qué tal que el Señor te lleve a predicar a la China? ¿Qué tal? Y comience usted a hablar chino, chalchichón, algo así, no, chinchumpan, cachichen, o suegra en chino. ¿Ustedes saben cómo es la suegra en chino? Línchenla, no. Entonces, mis hermanitos, eso hizo Dios con Felipe. Y apunta a estas últimas citas bíblicas porque ya no nos da el tiempo. Apunta Hechos 9, 32 al 42. Hechos 9, 32 al 42. Pedro vio resurrección de muertos. Hechos 13 del 9 al 14. Pablo vio algo que el Señor Jesucristo no vio, y es que Pablo enfrentó a un brujo, le soltó un juicio y el brujo quedó ciego. Tremendo. Cosas mayores. Apunta esta cita bíblica. Hechos 19, 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12, donde dice que era tanta la unción sobre el apóstol Pablo y el poder de Dios, que se tomaban las prendas que tocaba su cuerpo, los paños que tocaban su cuerpo, y con esos paños los enfermos se sanaban. La gente era liberada. Qué poder el que había en la vida de Pablo. Y segunda de Corintios 12, versículos del 6 al 10. Segunda de Corintios 12, del 6 al 10. ¿Por qué Pablo podía hacer eso? Y los apóstoles y Felipe. Porque Dios le dio dones a la iglesia. Y en segunda de Corintios 12, del 6 al 10, se nos habla que parte de esos dones son el don de sanidad, el don de milagros y el don de fe. Así que dígale al Señor: dame el don de sanidad, el don de milagros y el don de fe. Yo no sé cuántos estén enfermos en esta mañana, pero quiero que rápidamente, en 5 minuticos, los que están enfermos pasen aquí al frente. Y yo pido que los pastores impongan las manos y hagan una oración por los enfermos. Si alguien está enfermo, yo quiero que pase aquí al frente rápidamente, porque yo creo que Dios te ha dado en esta mañana fe para que seas sano. Yo le pido a los pastores que por un minuto pasen aquí y simplemente impongamos manos sobre los enfermitos. Pónganse aquí en filita, eso. Corre más para allá hasta el rincón, eso. Ya que estén ahí en filita todos, amén. Y los pastores van a estar simplemente imponiendo las manos en el nombre de Jesús,
Y cree que en este momento el Señor te va a sanar. Amén. No importa tu dolencia, no importa tu enfermedad, solamente debes creerlo. Amén. Pastores, bien pueda, oremos. Pastor, venga, pase aquí al frente. Aleluya. Sigan orando por un momento, porque el Espíritu Santo está sobre ti y hoy te da una nueva llenura. Porque hay momentos en que te sientes como seca, te sientes como vacía, pero hoy el Señor te llena. Recibe su gracia y es como fuego que comienzas a sentir en tu cuerpo. El Señor está llenando las vidas. Reciban la unción. ¿Estás sintiendo esa presencia de Dios, ese fuego? Sí, mucho. Amén. Gracias, papá. Amén. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. Se va toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que afecta a ese cuerpo, Señor, en sus huesos, músculos, ligamentos, articulaciones, en venas, Señor, en arterias, todo sea sano. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de Dios es sano. Recibe la unción de sanidad. Recibe la unción de sanidad. Recibe la unción de sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Restaura Espíritu Santo. La dolencia sana. La enfermedad sale por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Se va el estrés, se va la tensión. Y viene la unción de sanidad sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Recibe la unción de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe sanidad. Por la gracia de Cristo. Sé sana. Recibe la unción de Dios. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Papá Dios. Aleluya. Demos ese fuerte aplauso al Señor. ¿De qué recibiste sanidad? ¿De qué has sido sanado? ¿Y ya sientes sanidad? Sí, a mí se me acabó como estaba la semana pasada. Y ahora siente la sanidad. Amén. Yo quiero preguntar de los que pasaron aquí, que oramos por sanidad, ¿cuántos sintieron sanidad en su cuerpo? Levante su mano. 1, 2 personitas. Albita, amén. ¿Quién más sintió sanidad? Blanquita, mi hermanita sintió sanidad. Hermano, gloria a Dios. Vea, la hermanita, mire, los pastores oraron y el Señor sanó a los hermanitos. Por el tiempo ya no nos da para testimonios, pero luego, si en un culto quiere contarlo, amén. Démosle al Señor toda la gloria, porque Él es el sanador. Amén. Padre, gracias por tu pueblo en esta mañana. Bendícelo, Señor.
y permíteles tener un día en completa bendición bajo la unción bendita del Espíritu. Gracias, papá. Amén, amén. Que la gracia de Dios sea sobre todos, y bendigo a todos los que están conectados. Que el poder de Dios les visite allá donde se encuentran en sus casas. Reciban la unción de sanidad, reciban el poder de Cristo en el nombre de Jesús. El poder de la resurrección no tiene límites. Recibe la bendición de Dios. Gracias te damos, papá, por tu bendición. Amén y amén.